Eh, Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Machuca Vilches y tengo el agrado de estar con Paul Anderson Ramírez Guamán, quien va a llevar a cabo la presustentación de su tesis. Una tesis me parece interesante que recae sobre aspectos tributarios que siempre vale la pena desarrollar, conversar, porque son tesis, digamos, que no se ven tan frecuentemente, ¿no? En el día a día en las exposiciones de sustentación. Adelante, estimado Paul, te escuchamos por espacio de 20 a 25 minutos. Buenas noches, doctor. Me presento. Soy bachiller Paul Anderson Ramírez Guamán. Voy a sustentar la tesis para optar el título profesional de abogado. Tesis denominado El impuesto a la riqueza. Perdón. El impuesto a la ¿Sí riqueza está y el avanzando? principio. ¿Va todo bien? Sí, sino que aquí la pantalla está mal. ¿Me deja ordenar aquí la pantalla un momento? Dale, dale. Espérame, espérame. Sino que se aparece el video en medio de todo. Ya, yo lo veo Ahora bien. sí. Avanza nomás, estimado. Ahora sí. Ya, en la tesis denominado el impuesto a la riqueza y el principio tributario de no confiscatoriedad y de capacidad contributiva bajo el enfoque de la jurisprudencia constitucional del Perú. Pasamos a ver la realidad problemática. En América Latina es la región actualmente con la mayor desigualdad en el mundo. Desigualdad, ¿no? Que no es lo mismo en este caso a lo que es pobreza. ¿Por qué decimos desigualdad? Por el tema de la redistribución de la riqueza. En este caso, el 1%, por ejemplo, más acaudalado, concentra el 41% del patrimonio total. Y en el ámbito nacional hablamos que el 40% de los ingresos nacionales se concentra en el 10% de los más ricos. Entonces, indudablemente hay una disparidad vertical. Esto sumado al sistema tributario peruano, el cual se caracteriza por tener un carácter regresivo. ¿Qué quiere decir? De que prioritariamente se basa en impuestos indirectos como el IGB en relación con impuestos directos como el impuesto a la renta o impuestos al patrimonio. ¿Correcto? Entonces, la presión tributaria del Perú es 14.1% del PBI, el cual pues es inferior al de sus vecinos como Uruguay, Colombia o Chile. Indudablemente, esta situación trae a la palestra poder llevar este sistema regresivo a un sistema progresivo. Y para transitar a un sistema progresivo, ahí recae mediante la creación, en este caso, de impuestos directos, como impuestos al patrimonio o impuestos a la riqueza. La evolución en este caso de este impuesto a la riqueza a lo largo de la historia, ya sobre todo en América Latina, ha transitado principalmente por ser modelos temporales, es decir, que ha respondido a situaciones de emergencia. Sin embargo, en la actualidad ya esto está cambiando el paradigma, porque ya están buscando la forma de que el tributo, el impuesto a la riqueza, sea estable y permanente, es decir, que conviva en el sistema tributario con los otros impuestos que recaen, Está mal. tanto sobre el flujo, o sea, sobre el impuesto a la riqueza, como el impuesto a la renta. Aquí, como podemos observar, esto respalda que el Perú tiene un sistema tributario regresivo porque su principal recaudación se basa en el IGB sobre el impuesto a la renta. Entonces, ahí está el tema de pasar a un sistema progresivo mediante impuestos directos. Perú en este caso no ha sido ajeno al impuesto, como podemos apreciar ahí en el año 80 de 1988, Ah, el bueno. decreto legislativo 451 creó el impuesto al patrimonio, pero sin embargo este no tuvo pues fines recaudatorios y tuvo altas Sí, críticas señor. al principio de no confiscatoriedad, principalmente por la tasa, porque fijaba una tasa de cuatro Uy, por ciento, una tasa muy alta. Y ya. posteriormente, en el año 91, se deroga con el decreto legislativo 620, el cual intenta reestructurar este modelo creado con el decreto legislativo 451. Sin embargo, igual, no tiene los fines recaudatorios y tuvo altas críticas respecto a su constitucionalidad. Y ya a raíz del COVID, en este caso de la pandemia, en el año 2020, nuevamente se trae a colación el impuesto a la riqueza como una medida temporal
de acuerdo propiamente al estado de emergencia, con los fines recaudatorios y bajo un principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir? De que principalmente estos proyectos se basaban, ok, estamos pasando por una emergencia, necesitamos recaudación para poder invertir en salud, ¿no? El tema de las vacunas, todo ese tema, se propuso justamente sustentarlo con este impuesto a la riqueza. Sin embargo, ninguno de los proyectos prosperó porque carecían exactamente de un análisis técnico y un análisis jurídico profundo. Dentro del marco teórico tenemos antecedentes, en este caso internacionales, como podemos ver ahí, Julio Adam, en este caso es de la Universidad de Chile. Entre sus hallazgos, en este caso destaca que la experiencia internacional ha sido poco exitosa, o sea que el impuesto dentro de la experiencia internacional ha sido poco exitosa, debido a su escasa eficacia recaudatoria en el PBI, o sea, a nivel económico, y también por altos costos de gestión y complejidad en la valoración de activos, concluyendo en este caso que el impuesto debe ser una medida excepcional por su ineficacia. O sea, él sostiene de que el impuesto debe ser temporal, no debería ser permanente, sino debería ser solo excepcional. Después tenemos a Cárdenas Ovalle. Entre sus hallazgos destacó que este impuesto constituye, pues, o mejor dicho, el principio de no confiscatoriedad constituye una garantía esencial frente a la potestad tributaria, por lo cual concluye que la recaudación fiscal nunca debe alcanzar un grado que absorba una proporción significativa de las rentas. Después tenemos el marco nacional a Zapata Novoa, ¿ya? En el cual el hallazgo principal, él revela de que esta acción trata de determinar si es que el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, es confiscatorio o no, porque recordemos que el ITF es un impuesto patrimonial igual. Sin embargo, grava movimientos, que no necesariamente son signos de riqueza. Entonces, lo que analiza es eso, y lo que concluye en este caso es que el ITF es confiscatorios y contraviene la capacidad contributiva, al no existir correlación directa entre el hecho imponible y la riqueza del sujeto. Después tenemos a García Hilbig, el cual analiza otro impuesto patrimonial, que es el ITAN, que también es un impuesto patrimonial que a lo largo de los años ha sido cuestionado y tiene varios precedentes que ya han sido inconstitucionales y finalmente el ITAN se vuelve constitucional. Sin embargo, en esta investigación, el autor, en este caso, sostiene y concluye de que el impuesto patrimonial del ITAN vulnera el principio de no confiscatoriedad al violar el principio de legalidad y reserva de ley por la nula forma de definir y determinar el activo. Dentro de las bases teóricas tenemos a Augusto Quiñones, el cual sostiene que este tipo de impuestos suelen identificar los activos como el objeto imponible principal, sin descontar el conjunto de deudas y obligaciones que afectan al contribuyente. ¿Ya? Entonces, él dice, ¿no? En consecuencia, el impacto es negativo sobre la capacidad económica del administrado, ¿no? Porque no se grava la verdadera riqueza. O sea, se está grabando en este caso una riqueza ficticia y no una riqueza real. Guerra afirma que la capacidad económica debe ser genuina para ser considerada imponible, naciendo un acontecimiento novedoso. Es decir, tú tienes que grabar algo nuevo, no vas a grabar algo que ya pasó por una imposición al momento de su generación. Eso es lo que sostiene en este caso Guerra. Villegas sostiene que el principio de no confiscatoriedad principalmente busca impedir que la carga impositiva alcance niveles que resulte en una privación injusta o arbitraria de la propiedad, ¿no? En este caso, lo que él indica es de que la confiscatoriedad no se determina mediante parámetros exactamente numéricos, es decir, bajo una vertiente cuantitativa, sino que también tiene una vertiente cualitativa. O sea, aparte de una vertiente cuantitativa, también se tiene que analizar la vertiente cualitativa, que es en base a criterios dogmáticos generales. Y el Tribunal Constitucional, de cierta forma, respalda ya esta posición, porque el tribunal agarra, o sostiene, mejor dicho, de que el principio de no confiscatoriedad tiene dos planos, el plano objetivo y el plano subjetivo. El plano objetivo en este caso se refiere a la configuración técnica, es decir, de cómo está estructurado el impuesto, la creación normativa, y el plano subjetivo analiza en este caso el impacto real
que tiene o que tiene sobre el patrimonio, ¿no? de la persona. Entonces, un impuesto puede estar estructuradamente bien hecha, pero puede igual devenir en confiscatorio, ¿correcto? Por su plano, en este caso, subjetivo. Como formulación del problema, problema general es cuáles son los estándares jurídicos de configuración normativa que condicionan la viabilidad de un eventual impuesto a la riqueza en el Perú con los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva, bajo la jurisprudencia constitucional. El objetivo general justamente es analizar cuáles son los estándares jurídicos de configuración normativa que van a condicionar la viabilidad del impuesto a la riqueza con los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva, teniendo como objetivos específicos determinar los estándares y límites constitucionales del principio de no confiscatoriedad que debería observarse en una aplicación de un impuesto a la riqueza a fin de evitar que la estructura del gravamen resulte confiscatoria. Determinar también si la superposición del impuesto a la renta con los tributos patrimoniales vigentes generaría una acumulación de carga tributaria con efectos confiscatorios. Asimismo, determinar los fundamentos constitucionales del principio de capacidad contributiva que debería observarse en la aplicación del impuesto a la riqueza a fin de determinar si es que el gravamen vulnera dicho principio. La hipótesis es que los estándares jurídicos de configuración normativa que van a condicionar esta viabilidad del impuesto son la intangibilidad del capital, la preservación de la fuente productora y el reconocimiento de la liquidez real, los cuales en este caso bajo la jurisprudencia constitucional exigen un diseño basado en mínimos inafectos, elevados y alicuotas progresivas para poder evitar una presión fiscal excesiva. La metodología consta, esto es un enfoque cualitativo principalmente, el método de investigación empleado es de tipo analítico y dogmático, la población está constituida por sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y abogados especialistas en derecho tributario, y la muestra está constituida por 10 sentencias emitidas por el colegiado y 5 abogados especializados en la referida materia. Las técnicas e instrumentos. Como técnica tenemos el análisis documental y también la entrevista estructurada, ¿no? Se han utilizado una relación de preguntas que han sido estructuradas estratégicamente con la finalidad, pues, de orientar a evaluar los criterios justamente de actividad contributiva y el impacto que tienen en el impuesto a la riqueza respecto a la viabilidad. El procesamiento del análisis de datos, ¿no? Primero se delimitó el objeto de estudio, se identificó y se descargó la jurisprudencia emitida por el colegiado. Hay una aplicación sistemática también del análisis documental. Se elabora la estrategia de relación de preguntas y la selección cuidadosa de los 5 especialistas y una aplicación de la guía de entrevistas validada objetivamente por 2 especialistas, el cual garantiza la recopilación de perspectivas técnicas de alto nivel bajo criterios de confiabilidad, imparcialidad y objetividad, ¿no? Aquí tenemos los resultados propiamente. Tenemos resultados del análisis documental primero. Como resultado tenemos que la vulneración de los principios de no confiscatoriedad y de capacidad contributiva no es automática, o sea, no es por su naturaleza misma. El hecho de que uno cree el principio, o mejor dicho, el hecho de que se cree el impuesto a la riqueza, per se no vulnera en este caso el principio de no confiscatoriedad, sino que va a depender mucho del diseño normativo, ¿ya? Del diseño normativo y el impacto real en el patrimonio. El tribunal en este caso advierte una incoherencia sistemática al gravar la riqueza estática sin considerar la falta de liquidez, ¿no? Pues la mera posesión de bienes en este caso no siempre refleja una capacidad de pago real. La no confiscatoriedad posee una naturaleza bidimensional, planos cuantitativo y cualitativo, que ocupa la triple frontera. La triple frontera que denomina el Tribunal Constitucional se refiere a los 3 criterios de protección de la propiedad. ¿Ya? El tribunal sostiene que la validez del gravamen exige una integral, o sea, un análisis integral de la presión tributaria, ¿no? Lo que sostenemos aquí en este resultado es de que el impuesto a la riqueza no puede ser analizado de manera aislada, sino tiene que analizarse en armonía con los otros impuestos que integran el sistema tributario para poder verificar o para poder sostener si es que existe una presión tributaria excesiva o no. Finalmente, el diseño impositivo deviene en inconstitucional
se ignora la capacidad contributiva real y obliga a liquidar activos para cumplir con la deuda. Como tercer resultado del análisis documental, tenemos la sentencia 004/2004 que trata en este caso sobre el ITAN y también sobre el ITF, más que todo sobre el ITF. Aquí es importante porque el tribunal hace referencia al fin extrafiscal. Lo que hace referencia al tribunal es de que el impuesto no necesariamente debe tener fines recaudatorios, sino que también tiene que tener un fin extrafiscal. Y esto le ha dado mucha importancia al tribunal cuando se ha tratado de declarar constitucional algunos impuestos patrimoniales, como el ITAN y el ITF. Justamente ambos tienen una finalidad extrafiscal y eso pesó mucho al momento de poder declarar infundada ya los pedidos de inconstitucionalidad. Por otro lado, tenemos que el Estado está facultado para gravar el patrimonio acumulado. Es correcto porque el Estado como tal, no solamente puede grabar flujo, sino también puede grabar patrimonio porque el patrimonio igual es un signo de riqueza, es un censo de riqueza. Por lo tanto, sí se puede medir capacidad económica con el patrimonio acumulado. Entonces, sí está facultado para poder grabar patrimonio acumulado. Continuando con los resultados, tenemos que la confiscatoriedad no se determina por un porcentaje fijo. En el Perú no existe un porcentaje fijo, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que sí tiene un porcentaje fijo del 33%, o a diferencia de Alemania, Francia, que han puesto límites ya numéricos como el 50%. En el Perú no existe un porcentaje físico, por lo tanto, para poder evaluar, más que todo es situacional, es más que todo por la carga tributaria que va a generar sobre el administrado. La legitimidad del impuesto sobre el stock patrimonio depende de un análisis de la presión tributaria global, ¿no? Es sistemático en este caso, debiendo actuar como un complemento del impuesto a la renta o del impuesto al flujo. Y esto es altamente importante porque la idea es que el impuesto a la riqueza no sea el impuesto principal, sino sea complementario al impuesto a la renta, ¿no? Viva en armonía con el impuesto a la renta para que se pueda evitar de esta forma la descapitalización. Un diseño constitucionalmente válido debe descartar las tasas planas y bases amplias, optando por umbrales de exoneración elevados que protejan el patrimonio de subsistencia y escalas progresivas que reflejen la capacidad contributiva. ¿A qué se refiere con tasas planas? Se refiere con una tasa que no sea progresiva. Por ejemplo, en Colombia se aplica una tasa de 1%. No existe una progresividad, simplemente la tasa es 1% para todo. ¿Correcto? O sea, a diferencia, por ejemplo, de Argentina y Uruguay, que sí plantean tasas progresivas, no tasas planas. Van desde 0,5, 0,8, 1 hasta 1,5%. La tasa máxima que se ha visto a lo largo del derecho comparado es 1,5%, optando por umbrales de exoneración mínimos exentos. También en el comparativo, por ejemplo, en Argentina y Uruguay plantean mínimos exentos. ¿Qué quiere decir? De que el impuesto va a empezar a grabar a partir de un límite. Por ejemplo, a partir del millón delante empieza a grabar. Entonces quiere decir, a partir del $1.000.000 hasta el 1,5 millones se aplica una tasa de 0,5. Del 1,5 millones hasta los 2 millones se aplica una tasa de 1%. Y así progresivamente. Entonces hay un umbral que está exento, que se denomina mínimo exento. El objetivo con esto es evitar que el diseño en su conjunto pueda generar una carga que desborde la capacidad económica del sujeto. Por otro lado, tenemos que la vulnerabilidad jurídica radica en la desconexión entre la carga impositiva y la liquidez real del contribuyente, especialmente cuando los activos estáticos no generan flujo. El límite de la no confiscatoriedad se garantiza mediante la capacidad de absorción de la renta líquida, proponiendo un tope máximo de presión tributaria, ¿no? Aquí se tiene que ver los dos, renta y riqueza, para poder evitar la superposición de hechos imponibles. La coexistencia con tributos patrimoniales vigentes, como el predial, por ejemplo, ¿ya? O el patrimonio vehicular, afecta la no confiscatoriedad si se ignora la presión fiscal existente. Entonces, la legitimidad del impuesto exige un control proporcional, sistemático, que incluya deducciones, créditos, para poder evitar que la suma de gravámenes, ¿ya? Tanto el predial, la riqueza, el patrimonio vehicular, puedan pues agotar la capacidad económica del administrado.
La razonabilidad legislativa requiere un sistema de vasos comunicantes, ya entre los tributos, renta y patrimonio, garantizando que la carga total no supere la generación de ingresos del contribuyente. Aquí se identifica una vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva cuando se confunde riqueza estática con capacidad de pago real, asumiendo erróneamente que la propiedad garantiza medios para tributar. Entonces el precepto se vulnera cuando se ignoran las deudas del sujeto, sus gastos o la existencia de pérdidas en el ejercicio. Un impuesto a la riqueza solo es válido si se estructura de forma residual o mínima, reconociendo que el ahorro ya fue grabado en su etapa de flujo o renta. Dentro de la discusión, tenemos que Ya te la llamé. confiscatoria se rige por un porcentaje fijo, ¿ya? Y esto, o sea, no se rige bajo un porcentaje fijo, sino que es situacional. Coincide en este caso con Villegas, quien sostiene que el principio de no confiscatoria busca impedir que la recaudación fiscal absorba una parte sustancial de los activos. La legitimidad de gravar el stock patrimonial requiere un análisis de presión tributaria global, que debe ser sistemático. Esto coincide en este caso con Bustos, que sostiene una postura crítica, señalando que el impacto más perjudicial ocurre cuando se graban los activos como principales bienes patrimoniales sin considerar las deudas y obligaciones. Señor, Para, muchísimas gracias. No, está bien, está para bien. evitar la Muchísimas confiscatoría, el gracias. diseño tributario debe sustituir las tasas planas, ¿ya? Y esto coincide en este caso con Sanabria Ortiz, quien sostiene que la estructura progresiva busca garantizar la equidad fiscal. La Gracias. vulnerabilidad constitucional surge de la desconexión entre la carga tributaria y la liquidez real, ¿no? Y esto coincide con Sainz, cuando coincide en señalar que la capacidad no es mera tenencia de patrimonio. El hecho que yo tenga patrimonio no necesariamente va a generar signo de riqueza, sino que exige que ésta sea lo suficientemente cuantiosa para poder pagar el tributo. Es necesario incorporar salvaguardas como un tope máximo de presión tributaria y conjunta y un sistema de diferimiento de activos. Coincide en este caso con Cavada, en este caso que también plantea alivios Hola, ante la Mariana. falta de liquidez, reducciones de deudas contraídas. La superposición de impuestos agota la propiedad y la legislación fiscal existente. También coincide en este caso jurisprudencialmente, en este caso más específico con el ITAN, ¿no? Porque por su capacidad de pago, el ITAN resultó constitucional cuando permitió utilizar créditos y su configuración fue con tasas moderadas. La razonabilidad del legislador debe manifestarse en la creación de un sistema de vasos comunicantes entre tributos patrimoniales y de renta. La vulneración del principio de capacidad contributiva radica en la confusión legal entre riqueza estática y capacidad de pago. Esto ya lo he mencionado. Y finalmente, las conclusiones. Tenemos aquí cuatro conclusiones. La primera conclusión es la siguiente: es que la implementación de un impuesto a la riqueza por sí sola no vulnera el principio constitucional de no confiscatoriedad o capacidad contributiva. En este caso, la validez constitucional va a depender de un diseño técnico que pueda evitar justamente la descapitalización del contribuyente. Entonces, dado que no existe un umbral ya porcentual para poder definir cuándo es confiscatorio o no, este debe, en este caso, evaluarse bajo un test de confiscatoriedad, ¿no? El tribunal ha desarrollado un test de confiscatoriedad, que son estos criterios, pues, imperantes, porque tiene que superar el impuesto a la riqueza. Entonces, para garantizar la solidez de la norma, el tributo debe configurarse como un complemento armónico que incluya mínimos sin afectos elevados, alícuotas progresivas que protejan la solvencia financiera. El parámetro infranqueable para el legislador es la intangibilidad del capital, es decir, el ahorro. Eso no se puede tocar. La vulnerabilidad del principio de no confiscatoriedad surge cuando el impuesto afecta directamente la fuente productora, ¿no? Cuando desconoce en ese caso la liquidez real o se desconecta de la liquidez real, ¿no? Por tanto, la estructura del impuesto debe respetar la triple frontera constitucional para poder evitar eso. Adicionalmente, la constitucionalidad del diseño, en este caso el impuesto a la riqueza, debe estar reforzada por un fin extrafiscal, o sea, debe incorporar un fin extrafiscal. Tercera conclusión, la acumulación de diversas cargas impositivas sobre una misma base no es inconstitucional por sí sola. O sea, el hecho de que exista un impuesto predial, un impuesto al patrimonio vehicular y ahora existe un impuesto a la riqueza, por sí sola no quiere decir de que sea inconstitucional, sino que se tiene que analizar el efecto que va a generar sobre la capacidad económica del sujeto. Entonces, la razonabilidad del sistema exige que el legislador realice un análisis integral de todos los impuestos patrimoniales que coexisten en el sistema tributario, para poder garantizar que la carga total no supere la capacidad de generación de los ingresos. Por ello,
se tiene que hacer diseños del impuesto que deba incluir herramientas técnicas como la deducibilidad o el uso de créditos de tributos preexistentes, ¿no? Que puedan salvaguardar esta sostenibilidad económica. Y finalmente, la última conclusión es que la vulnerabilidad de la estructura impositiva nace de la confusión técnica entre riqueza estática y capacidad de pago, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, el análisis aquí revela que la base imponible debe configurarse sobre la riqueza neta. Cuando hablamos neta, ya es el residuo en este caso. Por eso se entiende de que tiene que ser un impuesto residual, rechazando presunciones absolutas de solvencia que ignoren las deudas, pasivos. No se puede ignorar deudas, pasivos y los gastos esenciales de subsistencia, ¿no? Por eso dice que el impuesto en este caso debe ser de naturaleza residual o mínima, que reconozca que el patrimonio es un ahorro acumulado ya sometido a tributación. Eso sería todo, doctor. Muy bien, estimado Paul. Dejamos de compartir, por favor, un ratito. A ver, vamos a... No me queda duda, estimado, que manejas el tema, ¿ya? Y eso me alegra bastante, porque lo que piden en las sustentaciones es que se defienda la tesis, ¿no? Entonces no se pide tanto que el estudiante llegue, pues, a un esquema de repetición de ideas, ¿no? Sino más bien de real defensa y convencimiento del tema, materia de estudio. Entonces, mis primeras preguntas van a ir orientadas justamente a eso. ¿Cómo te surge a ti, estimado Paul, este interés en el tema tributario y en general y en particular en esta investigación? ¿Cuál es mi interés, se refiere? O sea, ¿cómo te surge el interés? ¿Cómo entras a decir, sabes qué? Lo mío es este tema tributario y en particular este tema de investigación que he tomado. Bueno, principalmente porque a lo largo de los años mi experiencia ha sido en el ámbito tributario. Yo me he desarrollado desde ya, vengo casi poco, cerca de 15 años trabajando en todo lo que es impuestos. Ya, trabajo en la SUNAT actualmente y y bueno, eso me ha llevado a este interés por ver ya nuevos impuestos que en el mundo coexisten. Por ejemplo, el otro también que me resaltó mucho interés es el impuesto a las herencias, que mucho se habla también. Entonces, el impuesto a la riqueza es un tema bastante discutido ya en el mundo, ya justamente porque algunos lo defienden y algunos no. Algunos lo defienden bajo el principio de solidaridad e igualdad, ¿no? En este caso, el principio de igualdad, pues te dice trata igual a los iguales y trata desigual a los desiguales, ¿no? Entonces, eso va de acuerdo a la capacidad contributiva. Entonces, claro, los que son o tienen mayor riqueza, pues deberían pagar mayor impuestos que los que no. Entonces, pero también hay una línea delgada ahí respecto al tema del principio de no confiscatoriedad. Entonces tenemos dos planos. Ya Bajo te has el primer abierto, plano, podríamos decir, te has abierto mucho, Paul, ya. Ya me queda claro ya, que buena parte de tu interés viene por el tema de trabajar en SUNAT, ¿no? Y por lo eh, tanto, ver un poquito en la práctica estos temas, lo cual te puede sí, llevar a un sesgo, ¿no? Vale la pena aprovechar eso para hablar de los sesgos. Si sí, trabajas por en SUNAT, eso ¿no? Si trabajas en SUNAT, es probable que tu corazoncito esté más del lado de SUNAT que del profisco, contribuyente. profisco, Profisco, profisco. claro, porque vas a tener, por ejemplo, más interés en que se amplíe la base de recaudación. ¿Qué dirías al respecto? Sí, es lo principal que uno o que un tercero pensaría sobre mi persona trabajando en SUNAT. Y es por eso que tampoco quise hacer la entrevista a trabajadores de SUNAT. Porque si yo planteaba la entrevista a trabajadores de SUNAT, podría haber un sesgo con sus respuestas, ¿no? Entonces, por eso Mm. planteé las entrevistas a abogados externos, ¿no? Que sean docentes, magíster o que sean directivos de algunos estudios jurídicos, ¿no? Que sean pues con amplia experiencia dentro de la materia. Pero no,
Hablemos de ese aspecto entonces de manera más técnica. ¿Qué diferencia hay entre un muestreo probabilístico y uno no probabilístico, Paul? El no probabilístico entiendo yo que es una selección propia, ¿no? Una selección que no se basa en un análisis numérico, ¿no? O en un método para poder determinar eres tú, sino que yo lo selecciono cuidadosamente, ¿ya? De acuerdo a criterios que yo pueda establecer y ¿Ese de sería acuerdo a el mi probabilístico o no probabilístico? no probabilístico, es que yo No, lo ese sería establezco. el probabilístico. Ah, El ok, probabilístico es cuando tú lo llevas hacia un esquema que te interesa. Oye, quiero ah, ok, averiguar, por ejemplo, por qué nunca gana Keiko. Entonces no le vas ya, a preguntar pues a los de Fuerza Popular. Tienes que hacerlo exacto, probabilístico y buscar gente que no sea de Fuerza Popular. ya, exacto, No entonces sería probabilístico probabilístico. es más bien ir al total, al burr, ¿no? Preguntarle a quien sea a ver cómo maneja el tema. En tu caso, Ok, ¿sería probabilístico o no probabilístico lo que has hecho? sería probabilístico porque no es Has referencial. seleccionado a determinados participantes con bastante sesgo, o sea, con bastante Exacto, búsqueda de evitar el exacto, sesgo. exacto, por eso ¿Cuál no quise. sería cuál sería tu criterio de selección para esa muestra? Ya, ahí tuve como criterio que sean magíster en la materia, ¿no? Que tengan maestría en el ámbito tributario. ¿Ya? Y segundo, que sean en este caso docentes, algunos de maestría de materia tributaria, porque los docentes por lo general tienen mayor amplitud de visión de conocimiento tributario al momento de enseñar, ¿ya? Y por otro lado, que sean directivos, algunos directivos o hayan tenido experiencia en algunos estudios jurídicos reconocidos. ¿Cuál ha sido, digamos, el número de personas que has entrevistado para este trabajo? Han sido 5. Cinco, ¿no? ¿Cuántos han sido de estudio? Ya de estudio está el doctor Luis y el doctor Richard Agapito, son de estudio. Después docentes está Mario Alba Matiucci, que es docente. Luis Durán, que lo logré contactar, que también es docente. Y que, ¿Ya? bueno, Luis Durán creo que es docente también de maestría en la PUC, ¿Ya? ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y la doctora Adelita Manrique, que trabaja en la UTP como docente de tributación. Entonces hay tres docentes, Alba Matucci es bien conocido. El, claro, Alba Matiucci el, es bien el, conocido. por ejemplo, ¿cuál crees que ha sido el elemento más clave que te ha dado ese autor en relación a tu investigación? En particular, lo de Alba Matucci tuvo mayor relevancia en el tema extrafiscal. Me dio bastante ese tema extrafiscal y el tema de poder deducir, o sea, poder utilizar ese impuesto, ¿ya? Como un crédito contra el impuesto a la renta de trabajo. ¿Por qué? Me dijo porque analizó dos sentencias fundamentales, que es la sentencia que declara constitucional el ITAM y el ITF. El ITAM, ¿por qué se declara constitucional? Me dijo, porque el ITAM, ya a comparación de sus predecesores, que se declararon inconstitucionales, el ITAM tuvo que moderar su tasa, otro, tuvo un fin extrafiscal y se utiliza como crédito contra el impuesto a la renta de empresarial, y si en caso tú tienes pérdidas y no puedes compensar, solicitas la devolución. Entonces, eso indudablemente hizo que el Tribunal Constitucional dijera, no, pues aquí no hay confiscatoriedad, es una tasa mínima que es 0,4%, hay un mínimo exento que es 1 millón de activos en adelante, o sea, el millón de activos hacia abajo no se graba, sino el millón de activos hacia adelante, ¿ya? Y aparte se utiliza como un crédito y tiene un fin extrafiscal. Igual que el ITF. ¿El ITF qué resultó? El ITF, si usted lo analiza, el ITF graba movimientos financieros. El movimiento financiero no es signo de riqueza. Sin embargo, el ITF está constituido por su naturaleza a ser un impuesto patrimonial. Pero ¿dónde está el patrimonio en los movimientos financieros? No hay patrimonio, ¿No? pero no hay patrimonio ahí porque son movimientos financieros, pero y los movimientos financieros no necesariamente significan signos de riqueza.
Pero ¿qué le dio importancia en este caso el Tribunal Constitucional al fin extrafiscal? ¿Por qué? Porque controlaba la evasión tributaria y controlaba en este caso el tema del incremento patrimonial injustificado. Entonces, como te controlaba la evasión, te controlaba, o sea, era controlar a los formales para poder detectar a los informales. Entonces, como tenía ese fin extrafiscal, ¿ya? El Tribunal Constitucional dijo, el tributo no necesariamente tiene que tener fines recaudatorios, sino que también tiene que tener fines extrafiscales. Y por ese motivo principal lo declara constitucional. Pero claro, hay investigaciones que han analizado el ITF y por su naturaleza lo declaran inconstitucional, ¿no? Porque dicen, oye, estás rompiendo la coherencia lógica del tributo. O sea, tú me estás diciendo que esto es un impuesto al patrimonio y por su naturaleza no grava patrimonio. Entonces ahí por un plano cualitativo, no cuantitativo, sino por un plano cualitativo, el principio de no confiscatoriedad, pues resultaría inconstitucional. Sin embargo, el tribunal se basó exactamente sobre el tema extrafiscal. Le dio mucha importancia al tema extrafiscal. Y si nos ponemos a pensar, lo llevamos al lado del impuesto a la riqueza, sí tiene un fin extrafiscal, podría tener un fin extrafiscal, porque en el impuesto a la riqueza nosotros vamos a declarar ya todo nuestro patrimonio. Y con eso, ¿qué hace SUNAT? Controla patrimonio, ¿no? Y por ende va a controlar el incremento patrimonial no justificado, que es lo que está de moda ahora, que SUNAT te va a detectar o no vas a poder evadir en todo caso, ya, Ujú. el incremento patrimonial no justificado. O sea, va a servir el impuesto a la riqueza va a ser como un método también de control del patrimonio de los sujetos, de los administrados. Entonces, sí tiene un fin extrafiscal. O sea, si le vamos buscando por dónde, sí tiene un fin extrafiscal. Ahora, ¿por qué no emplear el tema de la terminología de ortodoxo y heterodoxo en lo que estás hablando? ¿Por qué Aquí hablas es, más de fiscal y extrafiscal? ¿Qué ventaja le ves al concepto de fiscal y extrafiscal frente a lo que es ortodoxo y heterodoxo? o sea, ¿qué ventaja? El tema extrafiscal sí te da una ventaja porque te va a controlar, como te digo, otros sectores de la tributación que quizás no puedas controlar con la misma estructura de la administración. Entonces, este impuesto te va a ayudar ya a poder controlar esos sectores que de repente la administración no puede alcanzar, ¿no? De repente, eh, por su poca quizás capacidad de fiscalización, ¿no? Entonces, por esa poca capacidad de fiscalización de no poder llegar a todos, lo más práctico, ¿no? El impuesto a la riqueza, y con eso te obligo prácticamente a que tú me declares el patrimonio, porque a declarar un impuesto se va a tener que abrir una declaración en la cual tú me vas a tener que declarar todo tu patrimonio para yo poder determinar el exceso y sobre cuál te voy a aplicar el impuesto. No, 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 me Entonces, refiero más que nada a que existe una división al hablar de los impuestos como el ITF y como el ITAN, que habla de ortodoxo y heterodoxo, pero tú has preferido mm, emplear una terminología que te acerca más a lo fiscal y a lo extrafiscal. ¿Por qué? ¿Por qué no usar el tema de conceptualización ortodoxa y heterodoxa, de impuestos antiguos clásicos e impuestos nuevos? bueno, con respecto, ¿qué le podría haber? Lo que pasa, lo que pasa es que con el ITAN sí hay un tema ahí un poco heterodoxo, ¿no? Con el ITAN sobre todo, con el ITF no tanto. Eh, o sea, con el ITAN sí se ha discrepado bastante, ¿ya? Con la doctrina, ¿no? Porque el ITAN, lo que pasa es que el ITAN no nace ahora, el ITAN se crea, tiene antecedentes desde el año 80 y nace, por ejemplo, se crea el impuesto mínimo al impuesto a la renta, ya, el cual se declara inconstitucional. Luego quieren cambiar la figura y crean el impuesto extraordinario a los activos netos, el cual se declara constitucional. Y después van por el impuesto mínimo, el impuesto a la renta, el cual se declara inconstitucional. Y luego nace el ITAN. Y ojo que el ITAN es un impuesto temporal a los activos netos. Su nombre dice temporal. Nació temporal y se convirtió permanente, que también es una desnaturalización. Entonces,
yo creo que en el ITAN sí hay un tema más heterodoxo que el ITF. El ITAN sí es más discrepante por su naturaleza. Y en el caso del ITF, la discrepancia podría estar también quizás en su propia naturaleza, porque la base que graba el ITF son movimientos financieros. Y los movimientos financieros no es del todo un signo de riqueza. O sea, yo con los movimientos financieros, de repente entre cuentas o no sé, no voy a determinar necesariamente que una persona posee ya riqueza o excedente de patrimonio para que pueda tributar. Entonces sí hay un tema heterodoxo, pero considero más que existe más en el ITAM que en el ITF. Ok, muy bien. Ahora, a ver, hagamos un esfuerzo también dentro de lo que es tu sustentación. Eh, va a haber posibilidad de que te toquen abogados que sean miembros de tu jurado y que tengan algún énfasis en el análisis económico, ¿no? Ya, Es una metodología que suele saltar cuando los temas son de orden técnico y de orden patrimonial. Entonces, ¿cuál sería tu evaluación de incentivos y desincentivos en torno a este impuesto a la riqueza? ¿Cómo lo analizarías desde el empleo de incentivos y desincentivos? bueno, en el caso de incentivos, más que incentivos es considerar como dice tanto la doctrina o coincide la jurisprudencia, en considerar la liquidez real, ¿no? O sea, la riqueza real y no ficticia. Es decir, poder considerar pérdidas, ¿ya? O costos. Por ejemplo, si mi patrimonio es un activo, es un inmueble en este caso, yo de repente para la compra de ese inmueble, yo tengo un crédito hipotecario, de repente. Entonces, de ese crédito hipotecario yo podría deducirle los intereses que pago por ese crédito hipotecario, porque es costo en realidad. Entonces, podría considerarlo. Ahora, podría considerar también gastos esenciales, gastos esenciales como gastos alimentación, educación, salud. Todos esos gastos podría yo considerar como créditos dentro del impuesto a la riqueza. Tercero, el impuesto a la riqueza podría servirme como crédito, como reiteré, del impuesto a la renta, ¿no? Del impuesto a la Pero, renta del a trabajo. ver, antes que continúes, pero cuando el análisis económico se mete a evaluar estos temas, lo que evalúa principalmente es qué incentivos y qué desincentivos pueden generar en el mercado, las regulaciones o las nuevas figuras que se pueden implementar. Entonces, si tú estás hablando de un impuesto a la riqueza que no está implementado y que tu tesis apunta que se implemente, generaría incentivos y desincentivos. ¿Cuáles serían? ¿A incentivos se refiere a algún beneficio tributario No, o a exactamente? me refiero a incentivos, por ejemplo, ¿sabes qué? Mejor ya no acumulo riqueza, porque viene el Estado y me está generando ahí un cobro que no le pone a otros, ¿no? Ese tipo de incentivos, incentivos económicos. Claro, ese es uno de los cuestionamientos bastante en el plano económico al impuesto a la riqueza, porque lo que plantean es de que si tú implementas un impuesto a la riqueza, es lo más probable que haya fuga de capitales, ¿no? O sea, es lo más probable que este, el dinero que tienes ahorrado lo lleves afuera. Es una de las críticas principales a este impuesto en materia económica. Pero Y su ocurre, otra, hay evidencia de que eso ocurre. ha ocurrido en países de Europa, por eso lo han derogado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho países para que no ocurra ello? Lo que pasa que, mire, el impuesto va a recaer sobre el domiciliado, o sea, peruano, domiciliado. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos implementan de que tú vas a grabar el impuesto al patrimonio, pero solamente por el patrimonio que está en el territorio nacional.
¿correcto? Entonces, si tú lo configuras de esa forma, obviamente va a generar fuga de capitales, porque lo vas a llevar a otro país que no esté dentro del territorio nacional. Pero ¿qué hacen otros países? Dicen, no, tú domiciliado me vas a tributar por tu fuente mundial, no por tu fuente peruana, sino por tu fuente mundial. ¿Qué quiere decir? De que vas a grabar tanto lo que tienes aquí en el Perú como lo que tienes en el extranjero. ¿Ya? Entonces ahí rompen en ese caso esa crítica, ¿ya? Y como vas a grabar tanto lo que está aquí como afuera, pues ya no hay forma de que exista la fuga de capitales. Eso es lo que han implementado algunos países, como Uruguay, por ejemplo, que graba tanto los domiciliados por su renta de fuente mundial. Incluso en Uruguay aplica dos tasas. Y para ser más exacto todavía, en Uruguay no solamente graba a los domiciliados, sino también graba a los no domiciliados. Los no domiciliados que estén en el Perú y que tengan propiedades aquí en el Perú van a grabar también el impuesto a la renta. ¿Por qué? Sobre sus propiedades en el Perú. O sea, un español que venga aquí y esté y califique como no domiciliado, pero por estar tanto tiempo en el Perú, siempre cada país establece un límite de tiempo para que se considere domiciliado, ¿ya? O no domiciliado. Entonces, si un español tiene propiedades, tiene casas aquí en el Perú, ese español debería tributar el impuesto a la riqueza. Entonces, hay varias estructuras, ¿ya? Que buscan con el fin de romper ese tema económico. O sea, para que no exista esa fuga de capitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que todo, ahí ya es un diseño que se basa pues en un diseño ya no tanto jurídico con el tema de que si es confiscatorio o no, sino es más un tema de diseño económico, de cómo prevenir ya esa fuga de capitales. Pero sí es válido también, está dentro de la estructura. Ok, muy bien, estimado. A ver, ahora vamos un poquito a tus resultados, ¿ya? Ya para ir cerrando. Eh, Cuando hablamos de resultados, ¿no? Muchas veces estamos hablando de mm, aportes, hallazgos que se dan dentro de lo que es el tema que ha sido materia de investigación. Y para marcar esos hallazgos, ¿no? Uno tiene que tener, por ejemplo, digamos, alguna diferencia con el marco teórico, ¿ya? Viene mi pregunta entonces, ¿cuál es tu hallazgo, estimado? O sea, dentro de lo que has hecho, ¿cuál es el hallazgo que a ti realmente te genera una diferencia frente a lo que has leído en el marco teórico? ¿Qué elemento del marco teórico finalmente estarías cuestionando o dejando atrás, etcétera? Bueno, un hallazgo principal que yo rescato de las sentencias analizadas es que en una de las sentencias el tribunal desarrolla lo que es el test de confiscatoriedad, que quizás no lo he desarrollado tanto en la exposición, pero sí es importante porque el tribunal en este caso nos habla de un test de confiscatoriedad, ¿no? Así como pues hablamos de un test constitucional, nos habla de un test de confiscatoriedad en el cual pues estructura ciertos criterios imperativos que se debería tomar en cuenta para que resulte viable un impuesto. No el impuesto patrimonial, sino cualquier impuesto en realidad patrimonial, ¿no? Cualquier impuesto patrimonial hace referencia a este test de confiscatoriedad, haciendo referencia a tres elementos principales, ¿no? Uno es la evaluación situacional, ¿ya? Porque al no haber un umbral fijo, te dice, entonces tienes que evaluarlo situacionalmente, ¿no? Y protegiendo en este caso el mínimo vital. Y el otro es la protección de la fuente, el ahorro. En este caso, pues, lo que te dice es que todo impuesto al patrimonio va a resultar confiscatorio si es que su diseño contempla, o mejor dicho, no va a resultar confiscatorio si es que su diseño contempla la liquidez real. O sea, ahí que te está diciendo de que tiene que ser una liquidez, ¿ya? O sea, hablar de liquidez es un excedente. O sea, tú no puedes tomar patrimonio como tal, sino tienes que establecer un excedente. Lo que excede se denomina liquidez real. Entonces, porque no puedes hablar de todo el patrimonio, porque dentro de ese patrimonio también está el ahorro, hay una protección de la fuente.
Entonces te habla de ese elemento. Y el otro elemento que te habla es del análisis global de la presión tributaria. ¿Qué quiere decir? De que como legislador tú tienes que analizar todos los impuestos que coexisten en el sistema tributario. Entonces, por ejemplo, en el caso del impuesto a la riqueza, ¿yo qué tendría que analizar? El impuesto predial, tendría que analizar el impuesto al patrimonio vehicular, que son los dos principales impuestos. Entonces, de repente podría yo tomar de repente incluso el impuesto predial como un crédito, quizás, no lo sé. Pero el tema es de que el legislador tiene que analizar todos los impuestos que coexistan para que puedan convivir armónicamente en el sistema tributario. Entonces, esos tres elementos es lo que configura el test de confiscatoriedad, ¿no? Y lo que el tribunal te dice, este test es lo que tiene que superar todo impuesto. Eso me pareció, sí, relevante, un hallazgo que en la doctrina no está, no hablan sobre el test de confiscatoriedad, principalmente lo desarrolla la jurisprudencia. Y otro hallazgo de la jurisprudencia propiamente es cuando nos habla de la triple frontera. Cuando habla de la triple frontera nos habla de tres criterios para poder proteger la propiedad. Tres criterios, porque el principio de no confiscatoriedad está vinculado íntimamente con el derecho de propiedad. Entonces, el tribunal habla de triple frontera, que habla de tres criterios específicos o tres prohibiciones específicas para proteger la propiedad. Nos habla de que el tributo en este caso no provoque un aniquilamiento a la propiedad, ¿ya? Y que respete límites razonables en este caso. Es decir, no puede exceder en este caso lo que se considere razonable dentro de un sistema pues, que garantiza obviamente el derecho de propiedad. Y fundamentalmente es que protege la fuente productora. Entonces, eso está vinculado, la triple frontera con el test de confiscatoriedad. Para mí son los dos hallazgos principales. Y como hallazgo que rescato de las entrevistas a los especialistas, este, en particular, en particular, la mayoría coincide en que el impuesto a la riqueza debería ser un crédito del impuesto a la renta. Casi, casi todos, en su mayoría, coinciden en que el impuesto a la riqueza debería ser un crédito. Es decir, cuando yo liquide mi impuesto a la renta de trabajo, ese impuesto que he pagado por la riqueza debería ponerlo ahí como un crédito y que me descuente el pago del impuesto a la riqueza. De esa manera, yo evito la superposición de hechos imponibles. Porque si yo pagué el impuesto a la renta, lo que me queda a mí sería ganancia. Y esa ganancia es ahorro. Y si con ese ahorro yo compro un inmueble, estoy invirtiendo mi ahorro. Entonces, al final es ahorro. Entonces, lo que va a grabar el impuesto a la riqueza va a ser un- una liquidez que no es real, sino va a grabar una base que en su formación ya se aplicó un impuesto. Entonces, para evitar esa superposición, entonces llevo ese impuesto a la riqueza, lo llevo como un crédito contra el impuesto a la renta de trabajo. Eso me pareció coherente. Y algunos plantean la devolución, pero bueno, ahí no sé, bueno, en lo personal no concuerdo de que se plantee una devolución del impuesto a la riqueza. O sea, en el caso de que no tengas impuesto a la renta y lo lleves como crédito y como no tienes cómo aplicar, compensar, entonces pides la devolución del saldo del impuesto a la riqueza. Pero también es un hallazgo, porque también hay uno de esos entrevistados que plantea ese tema. Esa opción. Muy Sí, bien, esa opción. estimado Paul, creo que no me queda duda que manejas tu tema como ya te dije antes, ¿no? Lo que hay que hacer es ahora plasmarlo bien en una tesis que lea de cero el jurado, para lo cual te sugiero, ¿no? Que refuerces el tema de la mención a los hallazgos, porque eso lo puedes poner en la tesis como el aporte Ya. jurídico. En el cierre pon el aporte jurídico y en la parte de recomendaciones, ¿no? Ahí tienes que ser bastante enfático en lo que estás indicando ahorita, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Se recomienda trabajar el impuesto a la riqueza por esta vía y no por otras, ¿no? Un poco en línea con lo Consulta, que se ha manejado. yo las recomendaciones prácticamente lo he anexado dentro de la misma conclusión. No, va No aparte. lo sacar. O sea, Tiene que ponerlo aparte porque si lo pones con la misma conclusión, en la revisión te puede salir como que no las has desarrollado.
y te va Ya, a bajar entonces lo puntaje. voy a dividir. Ya, ok. Sepáralo, sepáralo y ponlo aparte. Y que sean pocas nomás, porque a veces se emocionan y sugieren un montón de cosas. Solamente pon las No, principales. 4 nada más voy a poner porque son que están las que están vinculadas a cada Vinculadas a uno. cada conclusión, a cada Exacto, conclusión. exacto. Ajá, Ya. exacto. Son 4. Muy bien, Bueno, estimado Paul. Acá cerramos entonces. Muy bien, muy buenas noches. listo, doctor.